preso y después de Cartagena lo mandaron al exilio a Cuba. ¿No? Dijiste, este es el Museo de los Bancos de la ¿Saben? Me parece como tan triste y cada vez que hablo de este tema como que me deja impactada el tema de los desaparecidos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Hola. Yo soy Alejo. Y yo soy Tatis. Y esto es Aleta Go. Ya. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, celebrando el Día Internacional del Museo. Aquí en Bogotá lo celebran con una carrera de observación en 8 museos. Hoy estamos iniciando desde el Museo Nacional de Bogotá. Y aquí es nuestro primer recorrido. Vamos a dejar aquí en la descripción todos los museos que estamos queriendo recorrer y poder cumplir toda la meta. La carrera de observación nos van a entregar un sticker para poder colocar como en un álbum. Es una pegatina de cada museo. Entonces, acompáñanos. Pero para reclamar ese sticker, en cada museo nos van a dar 3 pistas y esas 3 pistas consisten en encontrar cierto artículo o cierto artículo de arte para tomarnos una selfie con el artículo de la pista que nos dan al inicio. Al finalizar el recorrido en el museo mostramos nuestra selfie y nos entregan los stickers. Aquí el objetivo es completar todos los stickers. Así que bueno, acompáñenos a iniciar nuestro recorrido con el Museo Nacional. Museo Nacional para el año de 1897 fue una de las cárceles más importantes y modernas de Colombia, ya que su diseño se llamaba panóptico, el cual permitía que un solo guardia vigilara a todos los presos desde el techo. Para el año 1948 se convirtió en el Museo Nacional después de llevar a los presos a la actual cárcel de La Picota. Listo, amigos, ¿cómo están? Ya entramos al Museo Nacional. Nos acaban de dar las 3 pistas de este museo. Cada pista tiene una imagen y un mensaje. Aquí les vamos a dejar la imagen de la primera pista y el mensaje dice: tengo 2 agujeros, uno natural y otro artificial. Dentro producían un objeto que sirvió como instrumento de pago y como sazonador. En una mesa soy testigo de diálogos entre los contrarios y muchas veces con muy buen gusto. Ok, vámonos para la segunda pista. Aquí la imagen de la segunda pista y el mensaje es: tengo una parte de dolor y muerte, pero otra de diálogos y reconciliación. Soy delgada, pero peso mucho. Fui fabricada por muchos martillos femeninos, muchas mujeres que le dieron oportunidad a la paz, y aunque esté sola acá, tengo muchas hermanas que viven juntas en una vieja casa colonial en el centro. ¿Qué será? No se me ocurre nada, pero vamos a averiguarlo. Tercera pista, la imagen aquí. Soy símbolo de una fiesta colombiana. Para la gran mayoría soy símbolo de maldad, pero para quienes me celebran soy ruidoso, bromista y alegre. Solo me ven cada 2 años y en mi mano tengo una totuma para festejar con un buen guarapo. La vida es para disfrutar, no para quejarse. Bonito mensaje. Al inicio creí que podría tratarse de la chicha, pero dice que se celebra cada 2 años. Cada 2 años. Entonces no lo sé. Vamos a averiguarlo. Vamos a ver. Bueno, ya hemos encontrado 2 de las pistas. La primera hacía referencia a la sal, pues claro, era forma de pago. La segunda hacía referencia como a un demonio. Y ya encontramos la tercera, estamos haciendo la fila para tomar selfie porque hay muchas personas haciendo esta misma carrera de observación y pues se hace fila para tomar la selfie, porque pues la selfie es un requisito para la carrera. Sí, pero quiero que vean cómo está lentamente. Son muchas las personas que vienen a ver todo esto.
me da mucha alegría porque se nota que hay cultura, porque la gente se motiva. Entusiasma por... Sí, claro, a mí me gusta la verdad muchísimo. Feliz Día Internacional del Museo. ¡Feliz día! Los museos cuentan historias interesantes, pero otras tristes, como este sillón cuenta la historia de la retoma del Palacio de Justicia. La pista era esta vasija de evaporación. Allí se ponía agua salada y zipaquirá de nemocón y al evaporarse quedaba la sal, que servía como moneda de intercambio. En 2017, tras el proceso de paz de la FARC-EP, se entregaron 8.894 armas que fueron fundidas para crear 1.300 placas, usadas como monumento en Bogotá por mujeres víctimas de la violencia. Este diablito rojo representa el Carnaval de Río Sucio en Caldas, una fiesta que se celebra cada 2 años, en los años impares, durante la primera semana de enero y simboliza la unión y reconciliación de las comunidades. ¡Qué locura! Buenas, ¿cómo estás? Mira, 1, 2, 3. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Listo. Museo Nacional, check, lo logramos. Tenemos nuestros 2 primeros stickers. Excelente, amigos. Vamos entonces al siguiente museo. Listo, amigos, ya llegamos a nuestro segundo museo. Esta es la Quinta de Bolívar. Ya nos entregaron las 3 pistas, las cuales son, aquí hay una diferencia, es que solamente está el mensaje de la pista, no hay ninguna imagen de referencia. Entonces, la primera pista es: soy el testigo silencioso de la quinta y tengo más de 200 años. Para encontrarme debe salir de las paredes de la casa y buscar en el jardín. Soy el habitante más longevo de la quinta y algunos dicen que soy el ciprés más antiguo de Bogotá. Me llaman el abuelo. Vi a Bolívar entrar y salir e incluso nos despedimos antes de su partida a Santa Marta. Corre a buscar mis raíces y te va a tirar selfie conmigo. Yo digo que es un árbol. Yo es también. muy evidente, ¿no? Sí. Hay que buscar un árbol longevo. Segunda pista. En este espacio, Bolívar y sus compañeros se divertían entre juegos y música, entre apuestas y risas. Aquí se cerraban los acuerdos más importantes de la época, tanto de política, economía o temas sociales. Uno de los muebles en este espacio es muy especial y guarda un secreto de Estado, que custodian unos bellos cisnes. Posee una caleta oculta en una de sus patas para esconder documentos que nadie debía encontrar. Encuéntralo y tómate una selfie con el mueble de fondo. Ok, o sea, está dentro de la Eso es casa. una sala. Sí. Hay cisnes. Tercera pista. Una noche en septiembre de 1828, el Libertador vivió un atentado en su casa principal. Ahí estuvo un testigo silencioso que décadas después vino a ser parte esencial de la quinta. De su habitación con vista a Monserrate, este objeto en donde Bolívar descansaba arropado nos permite revelar la estatura. La cama. La cama. Debe ser la cama. Yo he visto la habitación de Bolívar aquí en esta quinta que hacia allá. Sí. ¿Empezamos por eso o qué? Listo, vámonos. Vámonos. Es esta. Bueno, llegamos a la habitación principal. Oiga, qué curioso, de verdad. La cama es literalmente muy pequeña. Oiga, amigos, encontramos el árbol de ciprés americano. Según estudios dice que tiene más de 300 años, un diámetro de 6 metros y una altura de 14 metros. Increíble. Según la historia dice que Bolívar tomaba aquí café y leía bajo la sombra de este árbol. Es el árbol llamado el abuelo porque se dice que es uno de los más antiguos de toda la capital. ¡Oh, qué increíble! Pero ¿cuál es la pista? Ah, pero no me dicen. Amigos, ¿se escucharon? Hasta los niños se emocionan de venir a este tipo de actividades. ¡Qué increíble! Qué árbol tan grande, cielo.
Listo amigos, llegamos al gran salón, donde se destaca este sillón imperio francés con cisnes en los apoyabrazos. Aquí la casada Manuelita Sáenz y su amante Simón Bolívar realizaban sus reuniones. Acá tenemos nuestra pista número 1, que es la cama. Aquí tenemos la pista número 2, que es el árbol de ciprés. Y aquí tenemos nuestra pista número 3, que es la sala de juegos. Hazme un favor, aquí reclamamos los stickers. Sí. Listo amigos, lo logramos. Tenemos nuestro segundo sticker. En este museo no nos quisieron dar 2 stickers, uno para cada uno, porque hicimos el mismo recorrido los dos, entonces nos dijeron que no, que aquí solo nos daban un sticker. Con las mismas fotos. Entonces pero pues bueno, completamos el reto en el segundo museo, la Quinta de Bolívar. Vámonos al siguiente museo. Chicos, ya llegamos a nuestro tercer museo, que es el Museo del Oro. Bueno, aquí el tema de pistas es un poco diferente. Nos dicen que en cada piso tenemos que buscar un panel y en el panel está la pista del piso. Entonces, bueno, acompáñenos a buscar la pista. Vamos a ver cómo son esos paneles. Vamos. Uy, mira esa puerta. Buenas tardes. Sí, al otro lado. A ver, por favor, nos dieron información que hay unos paneles para buscar las pistas del... Pero allá afuera, todavía es La Habana. Está pero ya las 3 se las acaba ya el tiempo. La piso. Ok. Desde hace mucho tiempo alguien ya sabía cómo subir alto para dar su mensaje al mundo. Búscala entre la multitud de figuras pintadas en la roca. Está suspendido en el aire, apoyado en algo que los humanos seguimos usando. Amigos, las pistas en este museo son muy confusas. Nosotros tuvimos que la pista teníamos que buscarla en esta imagen gigante, pero no, nos sentimos tontos porque no nos servía. Era en otro lugar. Lástima que al señor de atrás tampoco le sirvió. No la vencieron, no la temieron, la escucharon. Aprendieron a leer sus ritmos, a moverse con ella, a construir siguiendo su lógica. Un pueblo entero organizó su vida alrededor de algo que sube y baja, que llega y se va. Aquí está la huella de esa sabiduría trazada sobre la tierra. Bueno, según esta pista es la tercera, aunque bueno, vamos en desorden, ¿no? Sí. Es la tercera. Yo creo que es algo relacionado a ¿cómo se llama eso? Canales. Sí, para poder No, que como- circule el agua. Sí, como Las canaletas. como unas canaletas que hicieron los indígenas hace muchos años para circular el agua y que el agua pues no Se posaron. ¿cómo se dice eso? Induciera, ¿Indujeron? no, que no. Porque no puedo hacer nada bien. Señor, estos niños no tienen cultura. Que el agua no inundara, que el agua no inundara su población. Entonces, en vez de quitar el agua o eliminarla, como dice la pista, Hacían canales. ellos hacían como canales para que el agua se fuera hacia otro lado y pues vivían en armonía la población, el agua, la naturaleza, todo. Claro. Entonces siento que la pista o lo que tenemos que buscar es eso, esos canales que hacían los indígenas hace muchos años. Bueno, vamos entonces a buscar. Listo. Oiga amigos, mire qué curioso este cráneo de oro. Uy, ¿ustedes qué harían con todo este oro? Pónganlo en los comentarios. Amigos, mire, esto es señales de que vamos por el camino correcto, los canales del Cenú. Perdón. Ahora sí, esperamos en el primer. Vamos. Sí, así lo tomamos nosotros.
Esa es la pista. ¿Qué es esa? Listo, encontramos la pista. Estos son los canales a los que yo hacía referencia. Todo esto lo construyeron los indígenas ellos solo para que el agua se filtrara por ahí y pues no entrara a su población. Existo cuando alguien me presta su aliento, solo así puedo cumplir el encargo que los dioses me confiaron, regenerar el mundo con un único soplo. Mis espirales guardan los secretos del universo desde hace más de 2000 años. Cruza la gran puerta, encuéntrame y tómate una selfie conmigo. Eso quiere decir que entonces encontramos la segunda pista sin haberla buscado. Casualmente estábamos en el tercer piso y encontramos una flauta que nos gustó y pues nos tomamos una selfie con la flauta y nos acabamos de dar cuenta que nos tomamos una selfie con la respuesta a la segunda pista. O sea, check, Museo del Oro. Acá tenemos la pista número 1, que es un indígena subiendo unas escaleras. Aquí nuestra casualidad, la flauta. Y por último, los canales que casi no le entendía a Tatis. La pista de las aguas, la del instrumento y la del... Gracias. Listo, amigos. Hemos logrado entonces nuestro tercer museo. Ya tenemos entonces el sticker de este museo del oro. Ahora vamos a ver si podemos alcanzar a otro museo porque ya es muy tarde. Ya son más o menos casi las 3:30 de la tarde y a las 5 de la tarde cierran todos los museos. En este museo sí nos dieron los 2 stickers, uno para cada uno. En la Quinta Bolívar no nos quisieron dar los 2, pero bueno, estamos coleccionando los stickers. Listo. Dato curioso, o bueno, no sé si es dato curioso, nos acaban de decir que ya entregaron los 50 premios para las 50 primeras personas que lograron el recorrido en los 8 museos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a mirar si nos alcanza un museo más, pues para coleccionar así sea los stickers. Pero había una señora también que cuando llegamos dijo, yo estoy desde las 9 de la mañana recorriendo los museos y este es mi 7º museo. Le faltaba Pues solamente le faltaba uno, pero imagínense ya la hora y ya cómo recorrieron entonces esos 8 museos, las primeras 50 personas. Eso es algo curioso. Sí, pero bueno, vamos a ver si el próximo año hacemos parte de los ganadores. Mientras tanto, pues seguimos el recorrido y disfrutamos de los museos. Listo, entonces vámonos a nuestro siguiente museo. Amigos, creo que tengo paragramatismo, que es cuando digo algo mal, pero en mi mente suena muy bien. Listo, amigos, ya llegamos entonces a nuestro cuarto museo. Este es el museo de Listo, amigos, ya llegamos entonces a nuestro cuarto museo. Ese es el Museo de los Bancos de la República. ¿No? Dijiste, este es el museo de los bancos de la Bueno, otra vez entonces. No, hola amigos. Por tercera vez. Bueno amigos, ya hemos llegado entonces a nuestro cuarto museo. Este es el Museo del Banco de la República, ¿no? Bueno amigos, ya llegamos entonces a nuestro cuarto museo. Esta es la manzana del Banco de la República. manzana cultural. Esta es la manzana cultural del Banco de la República. Listo amigos, ya llegamos entonces a nuestro cuarto museo. Esta es la manzana cultural del Banco de la República. Ya nos dieron las pistas y se las voy a leer. Tenemos 3. El primero dice: un par de señores muy elegantes reposan cabeza abajo en la plazoleta principal de nuestra manzana cultural. De ellos brotan plantas muy bellas y aunque parecen materas, en realidad se trata de una pieza de la colección de arte del Banco de la República. Posa con estos señores y tómate una buena selfie. Creo que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Justo hace un momento pasamos por ahí para pedir las pistas, Dijimos, entonces esa matera tan rara. ya nos vamos a tomar la selfie, espéranos. Segunda pista. El artista Fernando Botero donó 208 obras al Banco de la República con la condición de que fueran exhibidas gratuitamente en el Museo Botero, que hace parte de esta manzana cultural. Es por esto que una escultura monumental saluda a los públicos y le da la bienvenida a diario. Choca esos 5 con la escultura y tómate una selfie. Creo que la he visto en algún momento. Bueno, Esto está en indiscutiblemente entrada, la está en la encontramos en el entrada. Museo Botero. Sí. Tercera pista. Mataron a Gaitán el 9 de abril de 1948. Asesinaron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. La indignación llevó a la multitud a incendiar varias edificaciones del centro histórico, pero la Casa de la Moneda logró salvarse.
Su administrador ordenó regar un químico tóxico para impedir el ingreso y el saqueo. La pieza que buscas ayudó a quienes estaban adentro a protegerse de esos vapores. Uy, esa está dura. dura. Vamos a ¿Sabes ver. cuál es? Dice. Bueno, amigos, primer paso, selfie con la materia que ya vimos. Pues sí. Acompáñanos. Vámonos. Algo que me parece curioso de todos los museos es que reciclan o bueno, toman nuevas formas para darle un buen uso, como estas dos estatuas. Amigos, hemos llegado a las obras de Botero. Es increíble que este artista paisa colombiano haya viajado por el mundo con bajo presupuesto para poder llegar a ser quien es ahora. Oiga, qué curioso estas containers. Esto merece foto. Bueno, estamos en la Casa de la Moneda, creemos que aquí puede estar la tercera pista que nos pareció como la más difícil. Aquí hay varios tipos de exposiciones, pensamos que es o en la que es de exposición vanguardista, porque oscila dentro de los años donde sucedió lo de Gaitán, y o custodias coloniales. Vamos a entrar a la exposición de renovación vanguardista, a ver si de pronto aquí es. Aunque empiezo a dudarlo, amigos, empiezo a dudarlo. Aquí no creo que haya algún artículo que permita cubrirse uno de los gases o vapores que botaron en la Casa de la Moneda para cubrirse. Sí, aparentemente dice que es más o menos como una puerta o algo que lo resguardo de poder hacer negocios. Nos acabaron de decir que no podemos grabar con audio, o sea, podemos grabar pero no hablar. Entonces, bueno, en este museo no les vamos a hablar. Sí, de pronto pues sea como cultura o algo. Y aquí nos prohibieron grabar porque existe una reliquia religiosa llamada la lechuza, que está hecha de 9 kilos de oro de 18 quilates, 1485 esmeraldas colombianas, 168 amatistas, 62 perlas, 28 diamantes, 13 rubíes y un zafiro. ¡Vaya joya! Amigos, llegamos a la historia del Bogotazo. Fue un estallido social y una violenta revuelta ocurrida en Bogotá el 9 de abril de 1948. Se causó después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia. A la 1:05 Juan Roa le disparó. A la 1:15 ocurre el linchamiento arrastrando el cuerpo del presunto asesino por las calles. A la 1:55 dicen en radio que murió el candidato y durante 3 días se desató una destrucción total del centro de Bogotá. Pero la historia no solo llega al final de esos 3 días. Durante 10 años los liberales se tomaron armas e iban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad matando y desterrando a todos los conservadores. Al ver los conservadores que estaban en peligro también se tomaron armas y se crearon las primeras guerrillas de ambos bandos. Y allí ocurrió el primer éxodo de Colombia, donde el destierro masivo en todo el país se dio. ¡Oh, qué locura! Mira cómo se aglomeró la gente. Sí. Museo. Amigos, aquí tenemos nuestra primera pista, que es la matera, nuestra segunda pista, que es la mano de Botero, y nuestra tercera pista, que es la máscara de gas que se utilizó en el museo. Metamos las fotos. Esta es la de la tercera pista, la de la segunda y la de la primera. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Listo, amigos. Cuarto museo completado. Aquí también nos dieron 2 stickers para cada uno. Son las 4:20 de la tarde. Entonces, bueno, alcanzamos el museo más. Estamos como a 3 cuadras del siguiente museo. Así es que vámonos. Bueno, amigos, la verdad es que estamos caminando hacia el museo, pero hay mucho tráfico de personas.
Entonces, miren, pueden observar, hay mucha gente caminando y es casi imposible que si pasarlos, toca rebasarlos. Esperamos alcanzar. Buenas tardes, mira. Adelante, en medio. Gracias. Listo, amigos. Alcanzamos a nuestro quinto museo. Este es el Museo del Florero. El Museo de la Independencia, Casa del Florero. Sí, es verdad. Así es que vamos a ver si encontramos las pistas. Vamos, vamos. Bueno amigos, ya tenemos las 3 pistas para este museo, entonces atención. La primera dice, en 1810 un objeto cotidiano terminó convirtiéndose en símbolo de uno de los momentos más importantes de la historia del país. Aunque muchos dicen que fue destruido durante la discusión, hoy sigue siendo una de las piezas más famosas del museo. Busca el objeto que provocó el grito de la independencia, indiscutiblemente el florero. Sí, es el florero. Hay que buscar el florero. Segundo, mucho antes de internet y las fotocopias, las ideas viajaban gracias a una enorme máquina. Encuentra la gran impresora antigua. Ah, ok, una Bien. impresora, listo. Tercero, hoy este lugar está lleno de plantas y tranquilidad, pero después del Bogotazo en 1948 se veía muy diferente. Existe una fotografía que muestra cómo quedó la casa tras los incendios y destrucciones de aquel momento histórico. Busca la imagen en el jardín. Oye, ¿no están tan difíciles? No, son difíciles. Bien, empecemos. Bueno, entonces vamos a Acompáñanos. buscarlos. Vamos. La primera vez que nosotros entramos a esta casa del florero, pero es muy impactante toda la historia que se llevó a cabo. Inclusive, cuadras más adelante fue donde se desató el Bogotazo, pero aquí fue donde inició toda la revolución de Colombia. Oiga, estoy muy impactado porque a mí la historia que me contaron es algo diferente. Cuando Llorente, atendiendo su tienda, él siendo español, obviamente no quería prestar el florero, que no es un florero, exactamente era un frutero, a los criollos para poder adornar la mesa porque llegaba un alto mando. Pero los hermanos Antonio y Francisco Morales, que eran criollos, fueron los que comenzaron a golpear a Llorente, y ahí fue cuando se cayó el florero y bueno, quedaron partes de ese florero frutero. Pero es increíble aún todo lo que se desató para Llorente, porque Llorente fue detenido para que la gente no lo linchara. De ahí lo enviaron hasta Cartagena preso, y después de Cartagena lo mandaron al exilio a Cuba, y allí intentó colocar su negocio, pero es que no prosperó y falleció. Increíble esa historia, que no la sabía. Oiga, sí, miren. Ay, sí, no tiene forma de florero, la verdad. Tiene más forma de un frutero. Oiga, y sí está bien cascadito. ¿Será ese el florero, amor? Ay, mira, no, los desaparecidos. Todo comenzó la mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 entró armado al Palacio de Justicia, que queda aquí al frente de la Casa del Florero. Decían que iba a hacerle un juicio al presidente por incumplir acuerdos de paz. Tomaron el edificio y retuvieron a cientos de personas, entre jueces, trabajadores y visitantes. La respuesta del Estado fue inmediata y fuerte. En pocas horas el ejército rodeó el lugar, entraron tanques y comenzó un intenso enfrentamiento. Desde adentro, algunos magistrados pedían un cese al fuego, pero nunca se logró. En medio del combate, un incendio consumió gran parte del edificio. Al día siguiente, el ejército lanzó el asalto final. El resultado fue devastador. Murieron casi todos los guerrilleros y muchos rehenes. Además, varias personas que salieron vivas las trajeron aquí a la Casa del Florero, pero desaparecieron y nunca se supo de su paradero. Este hecho marcó profundamente la historia de Colombia, dejando preguntas, dolor y una gran reflexión sobre el uso de la fuerza y la justicia. ¿Esta es la impresora? Impresora. Nuestra primera pista, que es el florero frutero, la impresora, y por último tenemos las ruinas de la casa. Hola, ¿cómo estás? Mira, la impresora
el florero y la foto. Excelente. Te doy 2 porque Sí, somos 2. Listo, vale, muchas gracias. Listo, amigos, lo hemos logrado. Quinto sticker de la casa del florero, lo hemos logrado. Saben, me parece como tan triste y cada vez que hablo de este tema como que me deja impactada el tema de los desaparecidos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia que fueron traídos aquí a la casa del florero con vida, pero fueron desaparecidos. Ahorita leí una historia de una de ellas, era una mujer que tenía 8 meses de embarazo y decía que años después encontraron parte de sus restos. O sea, no imagino cómo tuvo que haber sufrido. La verdad, esa historia es algo que me sigue dejando impactada cada vez que la escucho, cada vez que hablo de esa historia. Es tremendo, ¿no? Sí, y la cuestión es que en esa toma y retoma, hay videos de las personas saliendo del Palacio de Justicia, pero dicen que no, que están desaparecidos, pero hay evidencia de que sí salieron con vida. Lastimosamente, pues, esa es la historia de nuestro país y pues de las guerras, pero pues esperamos que en algún momento se haga justicia. Y bueno, ya son las 5 de la tarde, ya los museos cerraron, solamente alcanzamos a recolectar 5 estampillas o 5 stickers. Museo Nacional, Museo Quinta de Bolívar, Museo del Oro, Manzana Cultural y Museo Casa del Florero. De los 5 museos que visitamos. El objetivo era visitar 8 museos. Nos faltó el Museo Colonial, que era el que teníamos que terminar para reclamar el premio. El de La Salle. El de La Salle y ¿cuál más? Y el Santa Ana nos faltó. Pero bueno, esperamos que el otro año, en el Día Internacional del Museo, podamos volver a repetir esta carrera de observación y cumplir con el reto completo. Aunque pues a eso de las 2 de la tarde nos avisaron que ya habían completado las 50 primeras personas y que ya les habían entregado el premio. Entonces, aunque siendo las 5 lo termináramos con los 8, pues tampoco íbamos a recibir el premio. Pero bueno, ¿saben? De igual manera lo disfrutamos, no lo gozamos, fue súper poder coleccionar estos stickers. Nos quedamos con la experiencia de disfrutar esta carrera de observación. Sí, la verdad hay que venir con buen calzado porque obviamente es de caminar y caminar y caminar. También tener claro, digamos, los lugares donde hay que ir para poder tomar atajos. Nosotros usamos Google Maps para poder hacer todo el recorrido. Primero hicimos como la ruta. Pero entonces aquí entre la Catedral Primada, entre el Palacio de Justicia, la Alcaldía de Bogotá y la Casa de Nariño, les damos entonces la despedida a este video. Bye bye, nos vemos en un próximo video. No olviden por favor suscribirse, darle like y darle click a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.